¿Has escuchado hablar del efecto arrastre? Se trata probablemente de una de las estrategias relacionadas con la venta más potentes que existen. Uno de los principios psicológicos que podemos dominar si lo que queremos es hacer un gran trabajo, la verdad. Y que muchas veces dejamos pasar desapercibida o no aplicamos, o bien porque no lo conocemos, o bien porque no entendemos cómo ponerlo en acción. Y es que este es uno de los grandes problemas que tienen muchas personas que aprenden escritura persuasiva, que se centran en las fórmulas, las estructuras y no entienden o no le dedican el tiempo a entender todo lo que hay detrás, todas las propuestas, todas las herramientas. Y esto personalmente creo que es un problema tremendo y te cuento por qué. Es un problema tremendo porque si no sabes la base de lo que estás haciendo, es muy difícil que luego las cosas funcionen. Es muy fácil dejarse llevar, es muy sencillo que todo vaya por un derrotero u otro, pero se vuelve muy complejo, tremendamente complejo que esto pueda llegar al lugar al que queremos, porque no sabremos por qué funciona algo, por lo tanto estaremos paralizados y tampoco sabremos por qué deja de funcionar, por lo tanto no sabremos cómo repararlo o cómo corregirlo. Por lo tanto, si queremos ponernos el traje de mecánico y ser capaces de mejorar nuestros textos cuando llegue el momento, de verdad yendo a la raíz, necesitamos sí o sí, y aquí está el kit de la cuestión, necesitamos sí o sí tener la capacidad, tener las herramientas para poder solucionarlo. Y esto es un poco lo que quiero que hagamos hoy, que entendamos cómo funciona el efecto arrastre, porque es una de esas estrategias que podemos poner en nuestro campo, que podemos poner a funcionar gracias a nosotros y que si no lo estamos haciendo, realmente creo que estamos perdiendo muchas oportunidades. Así que, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no tenerlo? Vamos a verlo. Pero antes ya sabes que si te gusta todo el contenido y quieres seguir aprendiendo, tienes abajo en las notas del programa el acceso a la lista de correo, donde cada día recibirás completamente gratis un consejo de ventas, una reflexión que puede profundizar y que puede ir un pasito más allá en todo lo que estamos viendo. Así que te lo recomiendo encarecidamente y vamos a continuar. El efecto arrastre, como decíamos, es un principio psicológico que al final, para que lo entendamos, implica que las personas tienden a hacer algo en gran parte porque otros lo están haciendo. Es como cuando compras el mismo teléfono que todos porque todo el mundo lo hace, o vas al restaurante de moda de alguna manera, ¿no? O simplemente si tú te vas por cualquier calle, está muy limpio, vas a ver que la gente no tira las cosas al suelo, pero que si ya está sucia la gente no tiene ningún tipo de pudor en hacerlo. Todo esto es lo que se conoce como efecto arrastre. Al final es un fenómeno psicológico y social que describe la manera en la que las personas tienden a adoptar unas determinadas decisiones, cómo nos condiciona todo lo que nos rodea. No solo decisiones, sino también creencias o compras o comportamientos que al final todo lo que pasa a nuestro alrededor nos va condicionando aunque no nos demos cuenta. Al final, si lo tuviéramos que definir, podríamos decir que es la influencia que ejerce la popularidad o el consenso social sobre las decisiones individuales de una persona, es decir, cómo el grupo condiciona a la persona. Y este sesgo al final se basa en la idea de que si muchas personas están haciendo algo, seguro que alguno lo has pensado, debe ser lo correcto. Si todo el mundo hace esto, debe ser así. Si todo el mundo hace algo, tiene que ser así. Seguro que alguna vez has ido a algún sitio incluso y has dicho, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, voy a ver qué está haciendo todo el mundo y me voy a limitar a simplemente replicarlo. Pues eso es un poco lo que pasa en todo este mundo, en todo este bagaje del efecto arrastre que tenemos encima de la mesa. Al final, los mecanismos con los que funciona el efecto arrastre es, por un lado, la conformidad social. Y es que, como te decía al principio, las personas tenemos la inclinación natural a querer encajar en un grupo. Al final esto no es que no tengamos personalidad o que pase algo raro con nosotros, sino que es mucho más sencillo. Y es que las personas que no encajaban en un grupo históricamente, las personas que en otra época no formaban parte de la tribu y se quedaban aisladas, morían. Por lo tanto, estamos programados para querer formar parte de un grupo, para querer formar parte de una esencia. Y esta necesidad de pertenencia nos puede llevar a adoptar comportamientos o hacer compras que se alineen con lo que la mayoría hace. Si estamos en un grupo donde todo el mundo tiene un iPhone, vamos a tender a querer comprar el iPhone. Igual que si estamos en un grupo, en un bar, y de pronto todo el mundo pide una cerveza y a ti no te apetece beber, inconscientemente tienes la presión de beber, o justo al contrario. Si te quieres pedir una cerveza y son las 4 de la tarde y no sabes lo que va a hacer el resto, vas a dejar que el resto pida antes para ver si alguno pide antes que tú esa cerveza y tú te sientes legitimado de poder hacerlo. Eso es la conformidad social. Cuando vemos que una decisión es popular, que es grupal, tenemos la presión de tomarla igualmente o buscamos esa fuerza para poder justificar lo que estamos haciendo. Al final, eso parte, podríamos decir que es una función de validación social. Cuando muchas personas están usando o comprando un producto o un servicio, esto se percibe como una forma de validación de grupo, que nos sugiere, en general, que el producto es de calidad, útil o incluso prestigioso, lo que influye en cómo los consumidores tomamos las decisiones a corto y medio y largo plazo, pero nos permite
de alguna manera, que no todo se reduzca a creo que voy a hacer esto, creo que voy a hacer lo otro, sino que realmente nos ayude. O también incluso podríamos meter en este saco lo que se conoce como el FOMO, el Fear of Missing Out, o el miedo a perderse algo, que es si todo el mundo está haciendo algo y yo no lo estoy haciendo, me voy a quedar fuera de la conversación, me voy a quedar fuera del grupo, de alguna manera voy a sentirme excluido de lo que está pasando. Y como humanos, como esa necesidad que tenemos de querer formar parte de un grupo, realmente el sentirnos excluidos, el sentirnos fuera, nos pasa mucha factura, nos condiciona mucho y esto es un gran problema, ¿vale? Entonces, al final, creo que esto es muy importante. De hecho, seguramente cuando vas a comprar un producto en Amazon, por ejemplo, una de las primeras decisiones que tomas, que yo también lo hago, es ir a los comentarios, ver qué dice la gente, qué explicaciones dan, cómo lo hacen, porque te fías de lo que otras personas ya han pasado, te fías de ese momento que están viviendo. Y si ellos han hecho algo, pues probablemente sea cierto, probablemente todo tenga mucho más sentido y sea parte de lo que tienes que hacer o de lo que tienes que ver. Al final, todo forma parte de esa misma moneda, de esa misma cara que tenemos que tener en consideración, ¿no? Al final, ¿cómo se traduce un poco esto? Pues un poco en la idea de testimonios y reseñas. Cuando mostramos que muchas personas han pasado por este proceso, es más fácil que nos den la oportunidad. También tenemos la publicidad de productos populares. Cuando un producto está muy vendido, o lo vemos constantemente, o se lo vemos a otras personas, al final lo aceptamos como bueno. El papel que tienen las redes sociales y la viralidad, y parece una tontería, pero el número de seguidores que tiene alguien te da más o menos confianza sobre aquello que está diciendo o cómo lo está diciendo. Creo que es algo a tener en cuenta siempre, que muchas veces dejamos pasar de largo y no merece la pena. O simplemente eso, las campañas de una persona que confiamos, de influencers, como se dice ahora, pero también como personas de autoridad. Ya no hace falta que sea el influencer de turno de ahora, sino cuando un famoso recomendaba un producto, lo confiamos más en él porque estamos validándolo, pues, socialmente. Si esta persona lo recomienda, tiene que ser bueno a la hora de hacerlo, ¿no? A la hora de poder verlo. Fíjate en algunos ejemplos reales, ¿no? Cuando Apple, ahora ya menos, porque ahora ya como la distribución es mucho más homogénea y se puede comprar digital, ya no pasa tanto. Pero cuando Apple lanzaba un iPhone, se generaban colas enormes. Eso validaba socialmente que pagar miles de euros por un teléfono fuera correcto, y hoy en día lo seguimos pagando. También con las modas, ¿no? Cuando se pone de moda un tipo de camiseta, un tipo de vestido, un tipo de pantalón y todo el mundo lo utiliza, es como, ostras, yo también quiero formar parte de eso. O simplemente productos de consumo masivo. La Coca-Cola, por ejemplo, probablemente sea una de las bebidas más perjudiciales para la salud que existen, o el alcohol. Pero como todo el mundo lo bebe, como todo el mundo lo hace, lo damos por bueno. Y al final ese consenso social, esa validación social, desempeña un papel fundamental. Entonces, aquí la pregunta que nos deberíamos de hacer todos es: ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras estrategias persuasivas para que realmente podamos sacarle partido? Bueno, algunas ya las hemos dicho, pero vamos a entrar un poquito más en profundidad, ¿vale? Lo primero es la prueba social, lo que estamos diciendo. Los testimonios de los clientes, las reseñas, las valoraciones que nos hayan hecho, esto tiene muchísimas personas. Si somos capaces de decir que X personas ya están contentos, pues oye, súper bien. También tenemos las promociones por tiempo limitado. Esto nos permite generar un sentido de urgencia a la hora de hacerlo. Si lanzamos una propuesta en algo que ya está muy validado socialmente, que la gente quiere, y encima lo ponemos a un precio, unas condiciones mejores, la gente se va a volver loca para querer comprarlo. O también podemos resaltar la popularidad del producto, ¿no? Esto parece una tontería, pero cuando tú entras a una tienda online y ves automáticamente que hay una serie de productos que son los más vendidos, los más recomendados, los más valorados, automáticamente te vas ahí porque confías en ellos y son los que más se compran precisamente por esa etiqueta. Es la pescadilla que se muerde la cola, lo cual es muy interesante para ver cómo funciona. Tenemos también la sensación de comunidad. Si se crea una comunidad alrededor de una idea, es mucho más fácil defender esto, formar parte de algo, comprar un producto. Es decir, si de alguna manera y esto me ha pasado a mí durante muchos años, ya no, porque ya salí de la secta, pero durante muchos años yo compraba todos los productos de Apple, formaba parte de un podcast premium, de la comunidad de un podcast premium. De alguna manera los productos Apple, estar a la última y todo este tipo de cosas formaban parte de quién era, de mi personalidad, de cómo afrontaba la vida en realidad. Y eso me permitía que, ostras, pues ¿por qué voy a comprar otro producto si esto me permite seguir formando parte de esta comunidad, de esta conversación, de este mundo? Todo juega un papel muy importante para poder tenerlo. Y bueno, a partir de ahí creo que también las comparaciones con la competencia es muy interesante. El hecho de que la gente pueda ver cómo funciona X o cómo funciona Y nos va a hacer la vida un poquito más fácil, o simplemente la novedad y la exclusividad. Si lanzamos un producto y hay unas unidades limitadas, pues al final todo esto funciona mejor, sobre todo porque si vemos que todo el mundo va a hacer cola para comprarlo, nosotros también vamos a tender a hacer esa cola. Al final, a lo que voy con esto es que la validación social, el efecto arrastre, es uno de los elementos más importantes que existen y nosotros, entre muchas comillas, podemos intentar forzarlo. Si somos capaces
capaces de ponerlo en funcionamiento, si somos capaces de hacer que la gente lo vea, pues va a ser mucho más fácil y mucho más potente. Así que vamos a sacarle partido para que funcione desde un primer momento y todo pueda ir bien para funcionar, para trabajar y que todo vaya en la dirección adecuada. Así que nada más, espero que te haya gustado este pequeño episodio del podcast y que hayas entendido el potencial que tiene el efecto arrastre. Es muy potente, como ves, y creo que merece la pena sacarle mucho partido. A partir de ahí, mi recomendación personal es que intentes aplicarlo en los textos que tengas, intentes sacarle partido porque de verdad merece mucho la pena y que intentemos hacer el mejor trabajo posible con todo ello. Tú y yo nos escuchamos en un próximo episodio, aquí en Copymelo, en el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan o los textos que vas a escribir a tus clientes. ¡Chao!